¿Sabías que detrás de las enseñanzas de Gurdjieff se ocultan claves perdidas del origen extraterrestre del espíritu humano? En este vídeo exploramos cómo sus métodos están profundamente ligados a la sabiduría hiperbórea y a la liberación espiritual. Descubrirás cómo las prácticas de autoobservación, el estado de alerta interno y la actitud graciosa luciférica son esenciales para superar las trampas de este mundo material y reconectar con nuestro verdadero origen. A lo largo de este análisis revelaremos los paralelismos entre Gurdjieff y Nimrod de Rosario, desmontando las manipulaciones sinarcas que han distorsionado estas enseñanzas. Si alguna vez te has sentido atrapado por la rutina, los deseos o el dolor, este vídeo te mostrará cómo despertar al yo eterno, romper las cadenas de la identificación con el mundo y comenzar tu camino hacia la iniciación hiperbórea. Quédate hasta el final. Desvelaremos por qué toda práctica debe estar alineada con un objetivo espiritual claro y así evitar caer en más trampas. Recuerda, el despertar no es opcional. Despertar es la única vía hacia la verdadera libertad. Cada paso hacia la verdad depende solo de tu voluntad. Después de haber estudiado la obra de Nimrod de Rosario, y en especial con detalle los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, se pueden observar muchos paralelismos con respecto a las enseñanzas de Gurdjieff. Es evidente que muchas de sus enseñanzas, como el eneagrama, han sufrido un cambio de significado y la desinformación típica de la estrategia sinarca. Ya sabemos que las prácticas verdaderas incluían el uso de la magia de sangre o magia rúnica y se diseñan según el contexto y según sus participantes. Dice el pontífice hiperbóreo Nimrod de Rosario en su cuarto tomo de Fundamentos: ese significado hiperbóreo es el que el Viria debe restituir para conocer los antiguos misterios de la iniciación hiperbórea, antes que rechazar de plano, por repugnancia o incomprensión, los sistemas que han resultado víctimas de la acción psicológica enemiga. Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. El método, por llamarlo de algún modo, de Gurdjieff, incluyendo cualquiera de sus prácticas, incluso el eneagrama, son herramientas, ya lo dijimos, neutras, y será el uso que se le dé lo que marcará la diferencia. Usadas con fines mundanos o si lo hacemos con fines estratégicos, no darán los mismos resultados. La mayoría de los alumnos de Gurdjieff suponían que él había descubierto un método específico. Creían en un método como solución en sí a los objetivos que se marcaban con las prácticas. Pero estaban totalmente equivocados, pues Gurdjieff era capaz de crear un método diferente para cada condición, porque entendía que lo prioritario era sentar los principios base de las prácticas que se necesitaban y cómo se iban a usar. Así que la primera práctica que se propone es tener bien en claro el objetivo de las prácticas y olvidarse de las prácticas en sí mismas. Nunca perder de vista el objetivo. ¿Y cuál será nuestro objetivo? La sabiduría hiperbórea sostiene un secreto que consiste en conocer el origen extraterrestre del espíritu humano y adquirir la sabiduría suficiente para regresar a ese origen, abandonando el demencial universo de la materia y la energía y de las formas creadas. En una guerra espantosa, esencial, que había comenzado mucho antes del hombre, un enfrentamiento entre dioses
que comenzó en el cielo y se extendió a la tierra. Antes de la caída del espíritu extraterrestre en la materia, existía en la tierra un animal hombre primitivo, hijo del Dios creador. Tal animal hombre poseía un alma capaz de alcanzar la inmortalidad, pero carecía del espíritu eterno. Luego de protagonizar el misterio de la caída, el espíritu, por una traición, quedó incorporado al animal hombre, prisionero de la materia, y surge así la necesidad de su liberación. El yo, chispa divina, se encuentra confundido con el sujeto consciente o alma, y su desidentificación se logra con la práctica de la vía de oposición estratégica y las iniciaciones hiperbóreas. El yo, expresión del espíritu, se encuentra hundido en la entraña del alma, sin posibilidad de orientarse, pues él ignora su situación. Pero hay un regreso posible a la patria del espíritu. Los dioses traidores lo encadenaron al alma del animal hombre para que su fuerza volitiva fuera aprovechada por el alma en su evolución. Sumido en el sujeto anímico, el yo es incapaz de tomar el control del microcosmos, cuerpo, mente y alma, salvo que pase por la iniciación hiperbórea, aislando al yo del alma. Para acceder a la primera iniciación hiperbórea, el iniciado debe luchar internamente y lograr un estado de alerta interno que le permita esa lucha, tomar el control y no funcionar en automático en base a los pensamientos y patrones del alma. Dijimos antes que nunca debemos olvidar el objetivo. El objetivo es establecer un estado de alerta interna, lo que Gurdjieff llamó la observación de sí, y fortalecer la voluntad, haciendo presente al yo que se impone frente a los símbolos en actitud graciosa luciférica. Controlar así el cuerpo, mente, alma y con ello el mundo fenoménico exterior. Toda práctica es yerma y se tornará en el sentido de la evolución del alma si no logramos orientación al origen y una actitud graciosa interna. Solo mostrando actitud graciosa luciférica interna seremos convocados por los siddhas para la iniciación hiperbórea. No hay práctica ninguna que puede sustituir la actitud graciosa luciférica y solo serán prácticas válidas las que nos sirvan con claro foco en ese objetivo. Deben valorar bien qué se practica, qué es lo que se hace y sobre todo para qué se hace. Queda claro entonces que toda práctica fiel a la vía de oposición estratégica nos pone en el proceso de la iniciación hiperbórea, siempre que imprescindiblemente la alerta, la hostilidad esencial hacia el mundo material y la actitud graciosa interna formen parte permanente de nuestro día a día, o lo que es lo mismo, estar muertos para el mundo. En el día a día, uno de los principales obstáculos para la liberación espiritual es la identificación que sufrimos con el mundo exterior o Baal Plus. A través de los hechos culturales, que son las situaciones que suceden en la vida, nos han capturado fuera, pues nos vemos obligados a interactuar como actores y también se nos captura a través de las emociones y pensamientos dentro. Estando identificados con el mundo externo, con objetos de deseo o de repulsión, con intereses, con apegos y necesidades o sumidos en la vida cálida, ilusoria. Podríamos decir que un estado de alerta conveniente sería aquel que nos permite ver, darnos cuenta, ser conscientes de los propios procesos internos y externos de emergencia de símbolos para evitar la captura y luchar. Entonces, un estado de alerta tal implica tener la atención puesta en esa dirección. Poner atención a los procesos internos requiere mucha voluntad y es una forma de evitar esos procesos automáticos
mentales. Creemos estar conscientes y en realidad no lo estamos, pues la mayor parte del tiempo tenemos la atención dirigida involuntariamente, es decir, no la manejamos a voluntad con el yo. El ser humano está dormido y vive como un sonámbulo, a merced de los procesos ajenos a él. Lo primero es darse cuenta de esa situación. Palabras de Gurdjieff: el hombre puede renacer, pero para renacer primero tiene que morir, y para morir primero tiene que despertar. Esta muerte simbólica es la aislación del yo, la desidentificación del yo. Pero, ¿quién es el yo? El hombre corriente no lo sabe, porque el yo, ya lo hemos dicho, está confundido con el sujeto consciente. Por eso, la propuesta primera es trabajar internamente sobre uno mismo y descubrir quiénes somos realmente. Dijimos que el hombre está dormido, que vive identificado con todo lo que le rodea y actúa por automatismos. Por tanto, hay que diseñar las prácticas sobre uno mismo para comprender de qué modo vivir más consciente de las cuestiones cotidianas, sin que la vida o los sucesos nos incluyan mediante la consideración interna, es decir, que internamente presentaremos indiferencia a lo que sucede. Debido a esa mecanicidad, se instaura en nosotros el dolor, estados negativos, preocupaciones, ansiedad, etc. Todos son consecuencia de la identificación. Por eso Gurdjieff decía que debemos recordarnos a nosotros mismos, porque así detenemos el sufrimiento, la pérdida de fuerza. El hombre corriente hace cosas de lo más estúpidas, como si fueran de enorme importancia. Eso es por la identificación. Dice Gurdjieff que para despertar, para la desidentificación del yo, se deben realizar prácticas que provoquen el autorrecuerdo, que producirá un primer cambio consciente, apartándonos del sueño hipnótico. Esto tiene que ver también con la forma de recibir las impresiones que nos llegan de fuera. Nos distinguimos de ellas, que están fuera, mientras nosotros estamos indiferentes dentro. A este se le da el nombre de primer choque consciente, y este choque es lo que distingue al ser humano dormido, inmerso en la vida y dominado por las influencias, del ser humano que comienza a despertar y ya obra con independencia de lo que sucede fuera. Estamos atrapados porque no podemos usar nuestra atención a voluntad. Eso es lo que nos mantiene prisioneros, Gurdjieff. Para los que no saben de la sabiduría hiperbórea, recomendamos la lectura de la novela mágica de Nimrod de Rosario y de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. La lectura completa de los libros de Nimrod de Rosario es base fundamental de una estrategia de liberación espiritual. El sendero hacia la atención voluntaria y el estado de alerta permanente es un desafío profundo, pero efectivo para nuestra liberación espiritual. Pero, ¿qué es realmente la atención? ¿Cómo podemos dirigirla a voluntad? ¿Cuáles son los tipos de atención que existen y cómo influyen en nuestro camino espiritual? En el próximo vídeo exploraremos las respuestas. Hablaremos del poder de la disciplina en este camino y de las experiencias que surgen cuando dirigimos nuestra atención con intención y voluntad. Cada paso que das internamente revela el reflejo de lo eterno. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si hay algo específico que te gustaría saber sobre este tema, déjamelo en los comentarios. Será un honor desarrollar en nuevos vídeos vuestras reflexiones. Más allá del agua está la montaña y detrás de ella el bril. Tenemos la gnosis, solo nos falta recuperar el poder.